Los seres humanos, desde que tenemos uso de razón, siempre nos hemos preguntado quién hizo el mal, cuándo, dónde y por qué, cuál es el propósito y para qué, por qué existe el mal y de hecho, qué es el bien. Después de usted ver y analizar este video, el conocimiento y percepción de usted mismo podría cambiar. El conocimiento y percepción que tiene de Dios y de los demás también podría cambiar. Desde que inicié la serie de videos El origen del mal, se empezó mostrando lo que somos y tenemos hoy en día, es decir, las guerras, la bomba atómica, el armamento, la prostitución, el lesbianismo, la brujería, el asesinato, el aborto, el poder, la corrupción, la doble moral, la envidia y la adoración a Satán. ¿Alguna vez usted se ha preguntado dónde y quién hizo al Satán? ¿Por qué su influencia en hacer lo malo? ¿Y dónde y cómo empezó todo? Les voy a hacer una pregunta, para que lo piense por lo menos un momento. ¿Quién cree usted que hizo a Satán? ¿Cuándo y con qué propósito? Pues bien, para poder saberlo, debemos cruzar el umbral de lo desconocido. Debemos romper esa pared, ese muro que nos separa de la inteligencia y conocimiento y abrir nuestra mente investigativa en el libro de la vida. Buscar el significado en su trasfondo y tratar de descifrar su mensaje. En verdad me tomó más de 2 años producir este video, viajando por algunos lugares en el mundo, en los lugares históricos como en Israel, en Jordania, investigando en el Museo de la Biblia en Washington DC, para estar bien documentado. Para los que les gusta leer la Biblia, se deben de saber que la misma tiene diferentes niveles de entendimiento. De igual manera como nosotros tenemos diferentes niveles de entendimiento. Por ejemplo, cuando estudiamos el kindergarten, cuando estudiamos la primaria, cuando estudiamos la secundaria, después pasamos a la universidad y por último pasamos a un doctorado o a un posgrado. Pues en la Biblia existe la primera, es exactamente lo mismo. Pues bien, según los sabios, en la Biblia también hay diferentes niveles de entendimiento de la siguiente manera. Tenemos el nivel cuando nosotros desciframos los versículos por versículo. Es el nivel Pasad. Después de esto pasamos al nivel Remes, que es cuando empezamos a asociar versículos con versículos, libros con versículos. Después pasamos a dar a conocer lo que sabemos, a predicar, a dar o escuchar sermones, etc. Esto es el nivel que es el Dredge. Y por último está el nivel espiritual, el nivel místico, que es el Sod. En esta charla vamos a emplear todos los niveles de entendimiento de la Biblia y de hecho la explicación de cómo empieza la Biblia y el porqué de las cosas está inclusive en el final del libro, es decir, en el libro de Revelación o Apocalipsis. Para quienes les gusta leer y analizar la Biblia, los invito a leer y analizar los siguientes versículos. Léase muy cuidadosamente 1 Samuel 26, donde dice: Yahweh, Dios, da muerte y vida, hace bajar al abismo y lo retorna. Dios enriquece y despoja, abate y ensalza. Léase y analice Isaías 44:24, que dice: Así dice Yahweh tu Redentor, quien te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Lea ese y analice también Isaías 45:6-7, donde dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, Yahweh. Hago la paz y creo la adversidad.
yo Yahweh soy el que hago todo esto. Léase también el libro de Lamentaciones, de Lamentaciones 3, del 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo haya mandado? ¿Que de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué será que el hombre viviente se lamenta? Que se lamente el hombre en su pecado. Analícese Amos 3, 6, 7 y por último analícese Proverbios 6, 4, donde dice: todas las cosas están hechas por el Señor, todo tiene su propio fin, aún el limpio para el día del mal. ¿Estará esto indicando literalmente que Dios creó el mal? ¿Será eso? No, Dios no creó el mal, no lo que vemos hoy en día. Porque hoy se hacen cosas malas, se hacen cosas perversas, asesinatos, violaciones, homosexualismo, robo, estafa, matanzas en masa, etc. Dios creó un vacío oscuro, no para que se hiciera el mal. Él creó un vacío donde Él no quería estar, es decir, Él eligió no estar ahí. De hecho, yo creo que siempre está pasando algo en una dimensión espiritual, en los niveles espirituales. Por esta razón los invito a un despertar de la evolución espiritual para entender dónde y quién inició el mal, dónde está el mal y quién lo empezó. Primero tenemos que regresar en el tiempo, como si regresáramos el reloj en el sentido contrario, e introducirnos en el túnel del tiempo e imaginariamente ubicarnos donde empieza la creación, exactamente ahí en el principio, donde veremos la gran tribulación que tuvo su paralelo en el cielo y que no nos han sabido contar. En relación con la historia que nos han dado a conocer y que conocemos hasta el momento. Ahora los invito a que lean y analicen Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y encontramos un misterio muy grande, aún no muy estudiado por algunos, de hecho por la mayoría de la gente, donde dice: Dios primero creó el cielo y la tierra, punto. El cielo en sí, la palabra original era cosmos, porque abarca una idea mucho más grande, mucho más universal y más extensa. Al hablar del cielo, esto quiere decir que tiene relación con lo espiritual, lo que indica que primero en el ser se hace el espíritu. De hecho, primero está el espíritu porque es lo que nos da vida, porque el espíritu es lo que da vida y la carne no sirve de nada, lo físico de nada sirve. Y la tierra, ¿qué tiene relación? La tierra tiene relación con lo físico, con lo que se toca, con lo que se puede sentir, con lo que se puede ver. En este primer versículo, Dios eterno nos da una creación perfecta, sin mancha y sin defecto. Hasta acá la explicación del versículo 1, donde Dios nos entrega un mundo perfecto. Del versículo 1 al 2 no se sabe qué tiempo haya llegado a transcurrir. Digamos que es el tiempo crono de Dios. Los estudiosos y teólogos de la Biblia también lo saben. Ahora analicemos el versículo 2. Y la tierra estaba en desorden y vacía, y en las tinieblas estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos profetas mayores, prácticamente la mayoría de los profetas mayores, y el libro de Apocalipsis los describen una gran batalla celestial, y el único lugar donde encaja esta batalla, escrita por Ezequiel, por Isaías, por Daniel, por Lucas, y también descrita en el Apocalipsis, es en este lugar, entre el versículo 1 y 2 del Apocalipsis, del Génesis. Porque la palabra hebrea que se utiliza en estos versículos es tohu y tobu, se usan para describir lo que es un estado de caos, de confusión. Entonces aparece lo que es la palabra caos, tinieblas y abismo. Y muy pocos se preguntan por qué, o sea, se leen de largo y no se preguntan qué pasó, por qué pasó. Bien, el Creador Dios eterno, digamos que es absoluta pureza, es más que luz, porque Él es la causa persistente de la luz. Es de un brillo inconcebible para la mente humana y para el hombre. Dios habita en una luz inaccesible, y de hecho está descrito en, veamos que no me lo estoy inventando, léase 1 Timoteo 6:16, donde dice: el único que tiene inmortalidad y habita en una luz inaccesible, quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a este sea la honra y el dominio para el eterno. Amén.
Analicemos nuevamente Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Punto. En este punto Dios había creado algo perfecto. Esto es mucho antes de Adán y Eva, mucho antes de que se crearan cualquier cosa aquí en la tierra. Cuando el Creador empezó una creación y solo había luz, brillo, pureza, y de hecho Dios es luz absoluta, luz espiritual. Está en todas partes, todo el tiempo, es autoexistente, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. El Creador es la causa persistente de todo, es la causa persistente de la inteligencia. Es decir, existía mucho antes de la creación, antes de todo, por eso pudo crear el universo. Por esta razón, su único hijo unigénito tiene una luz física de carácter tan cegante que pregúntele a Pablo de Tarso, que lo tumbó el caballo y de hecho lo dejó ciego. Analicemos de nuevo 1 Timoteo 6:16. Es el único que tiene inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y de hecho Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Esto indica que Dios creador eterno es luz inaccesible, de una luz inconcebible para nosotros. Entonces, para proceder con la creación y debido a su carácter cegante, creó un lugar dentro de sí mismo donde no quería estar, un lugar donde no estuviera su presencia, no para limitarse a sí mismo, sino más bien para no obligar al ser de su creación a que esté adherido a él como obligadamente, sino más bien que lo buscara, tuviera una libertad para poder adherirse a él, seguirlo a él voluntariamente. Como Dios es un creador de carácter cegante, el lugar donde él no pudiera estar sería un lugar donde no hay luz, es decir, en una oscuridad, porque la oscuridad es la ausencia de la luz. Como Dios eterno eligió no estar en este vacío que llamó oscuridad, uno de sus ángeles colaboradores más perfectos, hermosos e inteligentes, de hecho, era un querubín de alto rango. Su nombre, Lucifer. Se asomó a este lugar y le gustó. Vamos a ver si es un invento mío. Examine Ezequiel 28:17, el cual dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Por qué? Porque era portador de la luz. De hecho, conocía todos los detalles y pormenores de la creación. Por eso, notó que en este vacío no existía un compromiso alguno, no existía Dios y que no había absolutamente nada. Entonces decidió sacar ventaja de este vacío, aprovecharse de la ausencia de Dios en él para tener influencia en este territorio. Y Lucifer entonces se rebeló contra Dios. Y la pregunta es, ¿por qué se rebeló? ¿Qué fue lo que dijo? Porque quería ser más grande que el Creador. Veamos de nuevo si es un invento. Isaías 14, del 13 al 14. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré el trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Orgullo, prepotencia, es el pecado más grande. Orgullo, prepotencia y envidia. Entonces, ¿quién creó a Satán? ¿Por qué se creó? En el momento que Lucifer utilizó el vacío para rebelarse contra Dios, él creó dentro de sí mismo a Satán. Dios no creó a Satán. Fue Lucifer quien decidió renacer y reinventarse en la oscuridad, y de esta manera él mismo creó a Satán, porque lo creó por orgullo, por arrogancia y por envidia, por hacer las cosas a mi manera. ¿Qué es el orgullo, la arrogancia y la envidia? Es: yo hago las cosas a mi manera, cuando yo quiero, como yo quiero y si me da la gana. Cuando no quieres seguir las reglas, cuando no quieres seguir las instrucciones, y de hecho cuando te crees inclusive más grande de aquel que hace la ley. Lucifer en ese momento se convirtió en Hasatán, en hebreo. Satán, como lo llamamos nosotros. Se rebeló contra Dios, oscureció su corazón, parasitó su mundo y de todos aquellos que lo eligieron, y de hecho así lo sigue haciendo en la actualidad. Porque el dominio de Satán es el orgullo, la vanidad, la prepotencia. Yo no me estoy inventando nada, de hecho todo ya está registrado en la Biblia. Porque Lucifer, utilizando el conocimiento y los pormenores que tenía de toda la creación, empezó a recaudar seguidores para ser su líder.
Nadie es líder si no tiene seguidores. Y una vez tuvo una buena parte de los seguidores, una tercera parte. ¿De dónde saqué ese número? Léase Apocalipsis 12:4. Que de hecho, ya con su plan y su ejército empezó una batalla en el cielo. Léase Apocalipsis 12 de 7 al 9, lo cual lo explica con lujo de detalles, e igual el libro de Ezequiel. Fue así como empezó la gran batalla en el cielo entre los rebeldes seguidores de Satán y el arcángel Miguel y sus ángeles. Se desató una feroz batalla, una feroz lucha en el cielo, la cual muchos llaman la lucha cósmica contra Satán y sus seguidores. Obviamente que Satán perdió la batalla y fue arrojado fuera del cielo, fuera del lugar, de donde empezó a caer como un rayo a la tierra. Y yo no me estoy inventando esto. De eso tenemos un testigo muy poderoso. Su nombre, Jesús de Nazaret. Léase, analice Lucas 10:18. Y les dijo Jesús: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y de hecho inclusive tenemos otro registro, en donde en Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, que has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Y de hecho lo sigue haciendo, sigue debilitando, ataca a los líderes, a la gente que tiene poder, a los líderes de la iglesia, queriendo introducir reglas y conductas en que van en contra de Dios y en contra de sus estatutos, de sus instrucciones, de la propia Biblia. Desde la caída de Satanás, el ángel de la luz, el universo ha vivido un estado de guerra permanente, y así será hasta el final. Y muchos se preguntarán: ¿y por qué Dios, con el poder que tiene, no lo destruyó inmediatamente? Lo hubiera pulverizado, le hubiera mandado un rayo, hasta luego. Pues en realidad el remedio hubiera sido mucho peor. ¿Por qué? Porque Lucifer, Satanás, ya le había inculcado, ya le había metido cosas en la cabeza a los ángeles. Entonces hubiera sido peor si hubiera creado una cizaña entre de todos ellos, y por eso fue la guerra y la expulsión de Satán. De hecho, una vez caído en la tierra, Satán y sus seguidores crearon un mundo paralelo al de Dios, con una especie de organización oscura que ya veremos más adelante cómo es que funciona. Entonces, ¿qué es el mal? ¿Qué es el pecado? Pecado es todo aquello que va en desacuerdo con la voluntad de Dios, es decir, todo lo que va contra la luz, porque Dios es luz. Yo me atrevería a decir que tú no le tienes miedo a la oscuridad, porque en ella has vivido toda la vida. En realidad le tienes miedo es a la luz, a tu propio brillo, porque todos somos luz. Yo soy luz, tú eres luz, todos somos luz para esto. ¿Por qué? Porque somos hijos del Creador. Y pecado es todo aquello que va contra la luz. Pecado viene del griego hamarta, que es el mismo significado en hebreo, que es hakta. Es decir, eso es errar al blanco, denotando como una especie de distorsión moral. Con esto ya conocemos la primera acto de Satán en el cielo. Ahora pasamos a ver el primer acto registrado de Satán en la tierra. Entendido de que Dios eterno es el Padre Creador, es pura luz de absoluta pureza, Dios es excelente en todos los sentidos y en formas. En Él no existe ninguna imperfección, no existe ninguna duda, es totalmente perfecto y por su manera intrínseca y no de manera arbitraria u obligado como mucha gente puede creer. Por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza, porque Dios es libre intrínsecamente, y por eso quiero que nosotros fuéramos libres. En Él, en Dios, no existe ni podrá existir nunca ningún tipo de carencia, impedimento o defecto alguno. Ahora veamos la creación en la tierra y dónde puso Dios ese vacío, esa oscuridad cuando creó al hombre. Analicemos cuidadosamente Génesis capítulo 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ahora, mucho cuidado. La palabra crear, que se utiliza aquí, creó, en hebreo traduce la palabra bara. Esta palabra traducida en nuestra Biblia como crear no significa crear de la nada. La palabra tiene más bien el sentido de disponer, organizar, dar forma a algo que no la tenía originalmente. La creación a partir de la nada, como se ha llamado a veces como creación ex nihilo o ex nihilo, es un concepto que debe descartarse, no solo por el sentido real de la palabra bara. ¿Qué significa esto? Esto implica una modificación de estado en la materia, porque de hecho había varias cosas preexistentes en ese momento, es decir, existió un proceso, un tiempo. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? No lo sabemos, pudieron sido miles de años o millones de años.
Analicemos nuevamente el texto. Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y muchos dicen, ¿y qué vamos a analizar? Si principio es solo eso, y bueno, ya analizamos la palabra crear que viene de vara, ahorita analicemos principio. En español significa exactamente lo mismo. En el idioma griego, que sería alfa, significa exactamente lo mismo, o sea, principio. Entonces analicemos el contexto original en hebreo, que significa Bereshit, y analicemos su trasfondo. Hebreo Bereshit significa principio y está compuesta de la siguiente manera. Beres viene de Beros, que significa cabeza. La segunda frase viene de la raíz Roos, que significa dentro de. Esto traduce que Bereshit es igual a en el principio, dentro de la cabeza de Dios. Es decir, Dios creador, Yahweh, primero nos ideó, y eso solo pudo haber sido dentro de su cabeza, en su cerebro, en su imaginación. Y Dios primero imaginó, ideó e hizo la creación según su idea. Que esto tiene conexión con organizar, es decir, Dios pensó, ideó y vino un proceso. Recuerde la palabra bara. Al creador ser pura luz, creó todo con el propósito de beneficiar a todos y a otros con su bondad. El propósito de Dios con la creación fue beneficiar a todos con su bondad, digamos, decretando dar existencia a quien pudiese gozar de su divina benevolencia, algo que en nuestro limitado sentido de comprensión aún no podemos entender. De modo que pudiese disfrutar de la misma con la libertad, imitando al Creador en su propia libertad, con una única condición, que no seríamos exactamente igual al Creador, sino que seríamos un reflejo de Él. Por eso es que somos luz, somos reflejo de la luz del Creador y todos somos luz, como lo dije anteriormente. Dios es bien y luz absoluta. Por esta razón, en la creación decretó el concepto de espacio y de lo perfecto, la luz, y de igual manera formó el proceso de la creación para asegurar el libre albedrío. Decretó un lugar dentro de sí mismo, un lugar donde Él eligió no estar, con el objetivo de no interferir. No para limitarse a sí mismo, sino en observación y respeto al libre albedrío con el ser que había creado, porque el creador es libre intrínsecamente, como lo dije anteriormente. En este vacío de oscuridad, Dios no tiene influencia a pesar de ser Él mismo quien lo creó. Eligió no tener influencia, no estar ahí. En este vacío oscuro no está ubicado en el cosmos, ni en el espacio, ni en el fondo del mar, tampoco está en una montaña, tampoco está en una cueva lejana. A pesar de que Dios mismo lo creó y su presencia no está en este vacío. Como lo dije anteriormente, lo he dicho ya varias veces, eligió no estar ahí. Señoras y señores, ese vacío oscuro está dentro de nuestra cabeza, lo que conocemos como libre albedrío, o más bien la libertad de elegir. Es decir, tú eliges según lo que tú digas, tu corazón, tu razonamiento, haces las cosas según tu propia elección. Ahora me paso a ayudar un poco de la ciencia. He tomado algunas notas del libro Inteligencia Emocional del Dr. Daniel Goleman, porque Dios permitió la ciencia para precisamente apoyar su palabra. Analícese Eclesiásticos 38:6-7. Él, quien, Dios, es quien dio al hombre la ciencia para que lo glorifiquen por sus maravillas. Entonces, como pueden ver en la gráfica, dentro de tu cabeza está un vacío. Este está ubicado entre el tálamo y la amígdala, donde se traduce el lenguaje del cerebro. La mayor parte del mensaje va al córtex visual, donde se analiza y se evalúa. La respuesta se dirige con la señal a la amígdala para activar los centros emocionales, pero la parte decisiva que va del tálamo a la amígdala pasa por un vacío que se llama la vía corta. Eso lo puede distinguir entre los dos espacios, entre los dos puntos rojos. Eso es lo que vemos en el diagrama o dibujo. En ese espacio está ubicado el vacío que nosotros llamamos libre albedrío. Por eso Dios eligió no estar en ese vacío. Él no obliga a nadie, porque Dios respeta la ley del libre albedrío decretada por Él mismo. El lugar donde Dios no está es la definición del mal, porque Dios es luz y la oscuridad es donde Él no está. Analicemos el libro de la vida a ver si de pronto hay concordancia. Analicemos la Biblia a ver si hay concordancia. Analice cuidadosamente Mateo 5:19, porque del corazón, es decir, nuestra mente, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, el hurto, los falsos testimonios y las blasfemias. El mal tiene su inicio, empieza en tu mente, en tu cabeza, en tus pensamientos, en tu corazón.
Tu voluntad también te lleva al conocimiento del bien, pues una voluntad sujeta al bien podría realizar cosas y experiencias maravillosas, positivas, que enriquecen e iluminen el alma, iluminan la vida de nosotros, contrario a lo que es absolutamente el mal. De hecho, tiene relación con los patrones de comportamiento que los científicos le dan el nombre de neurocomportamiento o neuroconducta, y las define como las conexiones cerebrales que dan lugar a una conducta compleja. ¿Qué es la conducta compleja? Hacer, pensar, sentir, que se repite con mayor probabilidades y facilidad. Esto equivale a la hipnosis inactiva del persistente, conocida como el principio de Hess, y su relación con la conducta. Entonces, tanto científicamente como espiritualmente, la conclusión es exactamente la misma, debido a que las dos ciencias, las dos ramas, individualmente aseguran lo mismo. La vía corta por el lado científico y el libre albedrío del lado espiritual es un lugar donde se puede interferir toda clase de emociones y sentimientos para tomar una decisión. Es libre albedrío, es decir, la vía corta, o muchas veces aplicando el principio de Hess. La relación a la libertad de conducta es gracias a esto puedes tomar cualquier decisión, incluyendo el estado actual y el estado deseado que tú quieras, con ideas persistentes, nuevas, buenas o malas, etc. En sí, todos vivimos realidades separadas. Por ejemplo, cuando ya efectuamos una acción y la vivimos, por ejemplo, compramos un carro, vemos que todo el mundo tiene prácticamente el mismo carro. Después, una mujer embarazada, pues después vemos casi todas las mujeres embarazadas. Cuando hay cuando de pronto compras una especie de zapatos, tú ves que mucha gente tiene la misma especie de zapatos. Esto a la vez hace que se active dentro de nosotros unos filtros mentales. Entre ellos sobresale el sistema reticular activo, el cual solo nos deja ver y percibir lo que es importante en ese momento para nosotros. Esto nos hace ver el mundo que nosotros queremos ver, pero no el mundo como exactamente lo es. ¿Entienden? Esto indica que en el sistema circunstancial emocional que estamos viviendo es un instante, y esto depende de la realidad que nosotros estemos percibiendo, la realidad que nosotros nos queramos crear dentro de nosotros mismos. Esta realidad a la vez tiene su origen en el pensamiento, que a la vez este pensamiento tiene su raíz en una decisión, y a esta decisión a la vez tiene su raíz del libre albedrío, el cual tiene su origen en el nivel espiritual que tengas. Me explico. ¿Y cuál es el nivel espiritual? Pensar, hacer, sentir, mover, según el conocimiento que tengas de ti mismo, es decir, de tu nivel espiritual o místico. Otra gente o otras culturas lo llaman fuerza, otros lo llaman energía, que es simplemente tu conocimiento y percepción de Dios. Entonces, las decisiones las tomamos dependiendo de nuestros conocimientos y la influencia persistente que tengamos en nuestra mente, en nuestras costumbres, etc. Y el estado deseado viene dependiendo de nuestro nivel emocional. Y nuestro nivel emocional deriva de nuestro sistema límbico, que es donde trabajan los instintos. Y esto tiene su origen en tu estado de ánimo. ¿Cuál estado de ánimo? Felicidad o tristeza, rabia o tranquilidad, miedo o valor, ego o modestia, envidia o indiferencia, la prepotencia o la tolerancia, el odio o el amor. Dicho de otra manera, depende de tu nivel espiritual emocional, el cual depende de la manera como tú percibas a Dios, a los demás y tu estilo de vida. Entonces, algunas decisiones están llenas de orgullo, de arrogancia, son perversas, y esto es debidamente a tu nivel espiritual, el conocido como vacío o oscuridad, con la ausencia de Dios en él. Este es el origen del mal. Esta es el mal. ¿Cuál es? La ausencia de Dios en el hombre. De ahí parte todo mal. Ahora, entendido cómo funciona la voluntad, ahora pasamos a analizar a Adán y a Eva. Ya vimos el primer acto registrado de Satán en el cielo. Ahora vamos a analizar el primer acto registrado de Satán en la tierra. ¿Con qué propósito lo hizo? ¿Qué ganaba con eso? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Léase Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. Y Yahweh Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, de él morirás sin remedio.
Es decir, analizando bien a fondo, el mal ya existía, porque ya estaba ahí plantado. Es decir, cuando el hombre fue creado, ya estaba el mal en la tierra. Lo que tenía que hacer el hombre era estar alejado de él y confiar en Dios. El hombre vivía en la luz, en un bien supremo, no había malicia ni maldad alguna. Y entonces ahorita Génesis 3, 1, 6. Pero la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable para los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. En la Biblia, el idioma original en que fue escrita fue en hebreo. Los árboles tipifican personas, como la copa tipifica futuro, la roca significa estabilidad y fuerza. Eso lo podemos inclusive enseñar de que el árbol tipifica a hombres, lo podemos ver en Salmos 1, del 1 al 3. La serpiente en hebreo es masculino y tipifica a un hombre astuto, malicioso y embaucador. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satán? Primero hizo a la mujer identificar el árbol, de que era el árbol que fuera el fruto correcto, es decir, que estuviera segura. La serpiente no era el fruto, sino que portaba el mensaje, la malicia, la tentación, la lengua perversa, es decir, eso era la serpiente. Entonces, ¿qué sucede? Ya como analizamos lo del pensamiento, lo de la maldad y todo, a nadie le sucede nada si nosotros no queremos que suceda, es decir, si nosotros hacemos algo es porque queremos que sucedan esas cosas. Ahora, por siglos, casi toda la humanidad se ha enfrascado en identificar el nombre del fruto. Unos dicen que fue la manzana, otros más sabios dicen que fue un pomegranate, etcétera, etcétera. Solo fue hasta el siglo más o menos XVI cuando se pudo identificar y salir la palabra manzana. Anteriormente a eso se llamaba fruto. Es decir, no es el fruto de la tierra, tampoco es fruto del trabajo, ni un fruto del suelo. En este caso era fruto del árbol, o sea, hay que ser muy especificado, fruto del árbol, el cual tipifica una persona, más exactamente un hombre. Ahora, la palabra fruto en el hebreo se pronuncia etz. Veamos y leamos, analicemos muy cuidadosamente Génesis 3, la primera parte, 3:3, donde dice lo siguiente en hebreo: Umirib ha'etz asher betokav hegan amar Elohim. Esto traduce: pero el fruto del árbol que está en medio del árbol ha dicho Dios. Fruto, etz, viene de la palabra shujin, que viene de su raíz que significa sera, que significa semen, y la raíz de este es a la vez etza. Esto parece indicar que el pecado original fue de carácter sexual. El interés de Satán era meterse genéticamente en el ser creado por Dios. ¿Para qué? Para sabotear su creación. Porque ¿qué es lo que contiene el semen? El semen contiene sangre. Entonces, con esto, Satán alteró el código genético que Dios había puesto en nosotros. Ese código genético de todo bien supremo que teníamos, Satán lo alteró. Posiblemente tu teología no estará de acuerdo con esto, pero de hecho le digo, su teología ya cree esto, porque esto explica y tiene su concordancia en la forma en que fue concebido Jesús de Nazaret, y también porque María tenía que ser virgen. Abro un paréntesis. Jesús, Yeshua en hebreo, que significa redentor, tenía que ser concebido por medio del Espíritu. De manera contraria, si hubiera sido engendrado de manera carnal, no hubiera podido ser el redentor, y de hecho el creador se hubiera contradicho porque hubiera repetido la acción de Adán. Y María tenía que ser virgen. ¿Por qué razón? Porque para no repetir la acción de Eva, tenía que ser una mujer virgen que no hubiese conocido varón alguno. Tenía que tener fe, humildad, obediencia y prudencia. Todo lo contrario al principio. De esta manera,
que de manera contraria hubiese imitado a Eva y el Creador pues se hubiera contradicho a sí mismo. Ahora ya tienen una idea más precisa por qué Jesucristo tenía que nacer producto del Espíritu y por qué María tenía que ser virgen, y ya si permaneció virgen fue porque así ella lo quiso en compromiso con el Creador. Veamos si es un invento mío, busquemos concordancias y unamos el rompecabezas. Analice Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto posible si yo no conozco varón? El ángel la tranquiliza explicándole el misterio del prodigio que va a realizar en ella. Será madre, pero milagrosamente conservará su virginidad. Ahora ya sabes por qué tu teología ya cree esto. El propósito de Satán era introducirse genéticamente en el ser humano creado por Dios, y desde entonces se nos robó parte de nuestra identidad divina con Dios. Alteró el código genético que teníamos de todo bien en nosotros y nos dejó una parte, es decir, nos desconectó de la fuente de Dios, del eterno, de la luz, y por eso perdimos la vida eterna, porque antes habíamos sido creados para la vida eterna. Satán introdujo una energía, una fuerza de oscuridad maligna en el ser humano, y desde entonces perdimos todo acto de bondad y bien absoluto con nosotros mismos. Investiguemos a ver si existen concordancias para apoyar esto que les estoy diciendo. Primera acción maligna del hombre. La primera acción maligna del hombre está registrada en Génesis 4:8. Caín mató a Abel, es decir, ya tenía dentro de sí él desarrollada la genética de Satán. ¿Y qué concordancia? ¿Cómo yo me baso en esto? La segunda concordancia está en Primera de Juan 3:8. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tercera concordancia, Primera de Juan 3:10-12. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, y quien no ama a su hermano tampoco lo es. Cuarta concordancia, Mateo 16:23. Pero Jesús se volvió y le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí y tú no ves las cosas como las ve Dios. Solo analice lo siguiente: cómo Jesucristo, después de andar con Pedro 3 años, lo mira a la cara, le dice Pedro algo, lo mira acá y dice: apártate de mí, Satanás. Ya Jesús sabía sobre todo esto que les estoy contando y que posiblemente es nuevo para usted. Quinta concordancia, en Romanos, con Pablo, Romanos 7, del 19 al 25, donde dice: ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y eso hago? Y que hago lo que quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Ok, lea muy bien. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque siguiendo el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. O sea, ya Pablo la divide: veo otra ley en mis miembros. Eso es muy importante analizar con cuidado. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Analicen muy cuidadosamente todo eso, que dice mucho, hay secretos muy grandes. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Es decir, más claro no canta un gallo. De hecho, hoy en día solo creemos en el Dios de nuestras complacencias humanas. En el Génesis hay mucho más pistas. Por ejemplo, Génesis 3, de 7-9. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces Dios, en unas Biblias dicen que Dios les hizo unas delantales, y en otras dice que se hicieron delantales. Bien, si usted lee bien y analiza, podrá notar que esa es la segunda vez que abren los ojos. Esta vez abrieron los ojos en el plano físico y oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto al aire de la tarde. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Y aquí viene la primera pregunta que Dios le hace al ser humano. La primera pregunta que Dios le hace al hombre: ¿dónde estás? Analice Primera de Juan 3:12.
No hagas como Caín, que al ser del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, porque tenía egoísmo, orgullo y prepotencia. Analícese Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne será corrupción, mas el que siembra del espíritu segará vida eterna. Y analice por último 1 Corintios 2:10. Pero Dios no lo reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escuadriña aún en lo profundo de Dios. ¿Ok? Entonces ya sabemos más o menos dónde está el mal, sabemos lo que significa lo del corazón, porque hay pasajes en la Biblia, casi todos, que puede hablar del corazón como y nosotros sabemos que el corazón es un órgano biológico indispensable para la vida física. La mayoría de las veces que encontramos el término corazón en la Biblia no se refiere al órgano biológico que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Cuando la Biblia nos habla del corazón, nos está refiriendo exactamente a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestras intenciones, algo que solo se encuentra en la cabeza, en sentido genérico, en nuestro interior. Por esto, la Biblia también nos dice que del corazón, nuestra mente, es donde salen todas las cosas, es donde sale el pecado, donde sale el asesinato, el lesbianismo, etc. Léase nuevamente Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón solo en hacer siempre el mal. Y la palabra misma le dice, esto nos lo dice mismo Jesucristo según Marcos 7:21-23, porque dentro del corazón, es decir, la mente, donde están las intenciones y los pensamientos de los hombres, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, el homicidio, el adulterio, la avaricia, la maldad, los engaños, la sensualidad, la envidia, las calumnias, el orgullo e insensatez. Todas estas maldades salen dentro del hombre, y es que contaminan todo. Es decir, señores, todo lo que sucede fuera de nosotros es circunstancial, pero lo que está dentro de nosotros y lo que sale de nosotros es determinante. Entendido que cuando se habla del corazón, en realidad se está hablando de nuestra mente, de nuestras intenciones y de nuestro sentir. Tenemos que tener siempre esto muy en cuenta. Dios le habla al que quiere oír, que entienda, que escuche el que pueda entender, que lea el que pueda entender. Desde el inicio de la creación, la primera pregunta que el Creador le hizo al hombre fue: ¿dónde estás? Si Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Acaso hiciste lo que te dije que no hicieras? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Creer en Dios no es simplemente creer ciertas cosas sobre el Creador y a nuestra propia conveniencia, sino que es más precisamente comportarse como es Dios. Levíticos 9:1. Sean santos porque yo soy santo. Levíticos 9:18. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ahora ya sabes conscientemente dónde se inicia el mal. Es tu decisión qué hacer. Ya no lo podrás culpar a nadie, porque ahora tienes el conocimiento, el origen del bien y el mal. Recuerde, a nadie le sucede nada si no quieren que no suceda. Y de hecho, la primera pregunta que Dios le hizo al hombre, la primera de todas, registrada en Génesis 3:9, le preguntó: ¿dónde estás? Esta pregunta que nos hizo el Dios eterno hace miles de años atrás, todavía la sigue haciendo hoy en día. Y yo te pregunto, donde Dios te pregunte, ¿dónde estás? ¿Qué le responderías tú? ¿Dónde estás? ¿Aún sigues corriendo?